Señor, señora, buenas noches. 21 y algunos segunditos en la República del Paraguay. Bienvenidos a otro programa de Cara o Cruz. Bienvenidos también a un nuevo mes. Hoy inició abril, así que además felices Pascuas para todos los cristianos que nos ven y los que no, también felices Pascuas. Bueno, muchas cosas para hablar en este 1 de abril, ¿no? Estamos en el mes de las elecciones generales, unas elecciones generales que aparentemente no tendrán sorpresa, ¿no? Encuestas que van y que vienen. Este mes de abril también tendrá un único debate entre los candidatos presidenciales con mayores posibilidades, el liberal Efraín Alegre y el colorado Abdo Benítez. Es un tema para hablarlo tal vez en este mes de abril que inicia. Pero también el 1 de abril nos marca un aniversario doloroso porque implicó la muerte de un dirigente político, implicó la invasión sin orden judicial, el allanamiento, el atropello sin orden judicial de un partido político, pero también implicó la quema de un Congreso de la República. Pocas veces, en realidad contadas son las veces en que la historia de un país se ha escrito con una página tan negra. Hoy vamos a hablar en este primer bloque acerca de lo que hace un año sacudía a la República del Paraguay. Este es un breve informe para entrar en el tema con dos invitados aquí en Cara o Cruz. Todo inició cuando aproximadamente a las 3 de la tarde de aquel viernes 31 de marzo de 2017, 25 senadores reunidos en la oficina de bancada del Frente Guazú dieron media sanción al proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial. La decisión tenía que ser posteriormente aprobada por los diputados en una sesión extraordinaria convocada para el sábado, pero que finalmente fue aplazada a raíz de los incidentes registrados en la noche del 31 y madrugada del 1 de abril. Tras la media sanción dada por los senadores, manifestantes se congregaron en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional y lo que iniciaba como una protesta ciudadana terminó en una grave crisis que incluyó la quema de la sede legislativa, incidentes violentos, policías heridos, un diputado con el rostro desfigurado y la consecuencia más trágica, la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana, quien falleció a causa de disparos realizados por agentes policiales. El único imputado por el homicidio de Quintana es el suboficial Gustavo Florentín Silva, quien permanece recluido en la agrupación especializada. Durante su declaración indagatoria ante la Fiscalía, Florentín dijo que el comisario Amado Cantero fue el responsable de dar la orden de ingreso al predio de la sede del Partido Liberal. La defensa de Cantero niega esta versión y sostiene que no hubo orden de entrar ni disparar, sino que el ingreso de los agentes se dio en respuesta a las agresiones realizadas por los jóvenes hacia el personal policial y no por una orden directa. En ese mismo sentido, en los últimos días fue publicada la versión del oficial Néstor Fabián Cantero Russo, herido en el rostro durante el incidente frente al local del PLRA, quien afirma que en la noche del 31M sus camaradas ingresaron al local del Partido Liberal buscando a quien lo había herido y que no hubo orden para que entraran. Juan Sosa Vareiro, representante legal del oficial Néstor Cantero, sostiene la versión de su defendido y por otra parte adelantó que están evaluando acciones en contra del Estado paraguayo y los dirigentes del PLRA, quienes a su criterio incitaron a la masa a cometer actos vandálicos. En cuanto a la causa abierta por el incendio y los incidentes en la sede del Congreso, actualmente existen 18 acusados que aguardan que el juzgado fije audiencia preliminar. Bueno, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Un año y una crisis política solamente comparada con aquella de 1999. ¿Cuántas más de estas crisis tendrá nuestra democracia post-Stroessner? Es la pregunta que nos hacemos. Hoy están invitados un ex fiscal general del Estado, el doctor Óscar Germán Latorre, y el abogado Juan Sosa Vareiro para hablar de este tema. Le damos las buenas noches al doctor Óscar Germán Latorre. Gracias por venir, doctor. Felices Pascuas. Buenas noches, Clary, y gracias por la invitación. Bueno, arranco con usted porque es capaz de visualizar, digamos, las crisis que tuvo este país en esta transición, perdón que me remita a esto por la edad, digo, por el cargo que también ostentó durante 5 años. Doctor Latorre, en esta crisis
el Poder Ejecutivo jugó mal el papel, es una ambición desmedida del Poder Ejecutivo, es una ambición política posible, es una ambición política que deviene de un error de la Constitución de no permitir la reelección. ¿Qué es lo que pasó hace un año, doctor? Bueno, me estabas preguntando por el proyecto de enmienda. ¿Qué motivó esto? Que motivó esto, pero como lo he dicho en varias ocasiones, la enmienda es una vía constitucional hábil para introducir la figura de la reelección. Y uno tiene que leer el artículo 290 de la Constitución y para nada se incluye se incluye la reelección presidencial entre los tópicos que deben ser abordados exclusivamente por vía de la reforma constitucional. Además, mira, nosotros tenemos este problema porque tenemos legisladores que son unos irresponsables. Todo comenzó no el 28 de marzo ni el 31, sino comenzó el 26 de agosto, 25 pues, del año antepasado, cuando un grupo de senadores presentó un proyecto de enmienda constitucional para introducir la figura de la reelección. Y ellos mismos lo rechazaron. El fundamento que presentaron esos senadores era impecable desde el punto de vista jurídico y político. Y bastó unos dictámenes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Legislación para cambiar la opinión en un dictamen que tenía 2 líneas, exactamente. O sea que todo el argumento desapareció con 2 líneas de un dictamen que era absolutamente nulo porque fue adoptada por comisiones que no tenían quórum para sesionar. O sea, nulo de nulidad absoluta. Fue una farsa esa sesión del 25 de agosto. Todo comenzó allí y este caso en particular, Clary, se viene complicado. ¿Por qué? Primero, porque la Fiscalía no hizo sus deberes. Tenemos un Congreso que fue atracado, robado e incendiado. Y resulta que la Fiscalía imputó a gente por disturbios en la vía pública. O sea, perturbación de la paz pública. Perturbación de la paz pública. ¿Qué figura hubiera utilizado si usted, por ejemplo, era el fiscal que estaba en este caso? Según la ley que nos rige, es categóricamente acto de terrorismo. Hecho punible que está descrito en una ley especial y que prevé una pena privativa de libertad de 10 a 30 años. ¿Con medidas de seguridad posibles también? Bueno, las medidas de seguridad se aplican por aplicación del Código Penal. Ah, ok. Pero en este caso en particular, el hecho punible, sus elementos objetivos y subjetivos están descritos claramente en la norma que tipifica el crimen de terrorismo. Doctor, yo voy a volver enseguida con usted, pero como hombre de partido, como colorado. Está también con nosotros el abogado Juan Sosa Vareiro. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches, Clary. Mi respeto para tu audiencia, a la orden. Bueno, aquí tenemos a un ex fiscal general del Estado. Dice, si yo hubiera sido el fiscal, a estos los imputaba por terrorismo y no por vandalismo o por perturbación de la paz pública. ¿Coincidís con el doctor Latorre o no desde el punto de vista estrictamente jurídico? Más que el marco penal, Clary, que es una cuestión que se puede discutir, lo que coincide con el doctor Latorre es que la fiscalía fue sobrepasada.
Después del caso del marzo paraguayo y del licuado Bolaños, creo que este habrá sido uno de los procesos que más complicaciones tuvo y que sobrepasó la propia capacidad de la justicia. La Fiscalía no es la excepción, fue sobrepasada en todos los sentidos y además eso se sumó a una campaña de mediatización del conflicto que dejó de lado lo jurídico y llevó al lado mediático a lo que debería haber sido dirimido dentro de los expedientes judiciales. Pero, doctor Juan Sosa Vareiro, cuando decís sobrepasada, estás hablando de un nivel de abyección de la Fiscalía, desde la inutilidad o sobrepasada ¿en qué sentido? La Fiscalía fue sobrepasada por los políticos y por los medios de prensa, Clary. Esa es la realidad. Okay. Tanto los políticos como los medios de prensa presionaron a los agentes fiscales y a los jueces y esta causa se convirtió en un circo. Pero si un fiscal o un juez no puede aguantar la presión de un diario o de uno o dos senadores, entonces, ¿para qué le damos tantas prerrogativas a los fiscales y jueces? ¿Te parece que no suele ocurrir, Clary? No, ocurre y mucho lamentablemente en este país, pero entonces necesitamos gente con más cojones acá. Necesitamos reformar muchas cosas, necesitamos mejorar muchas instituciones y necesitamos darle también más apoyo a esos funcionarios que nosotros de repente cuestionamos mucho, pero el día de mañana, cuando realmente ellos necesitan del apoyo tanto de la ciudadanía como de los políticos, son los primeros que están presionando, ¿verdad? Entonces, hay reformas estructurales que tenemos que hacer para que esto realmente termine, pero hoy en día es una realidad. Quédate aquí porque vamos a seguir hablando del tema jurídico, pero mira el hombre del partido, el doctor Latorre, apoderado, afiliado. Ni apoderado, afiliado sí. Afiliado sí. ¿En algún momento miembro de la Junta de Gobierno o no? No. Bueno, le voy a preguntar como afiliado, doctor Latorre, entonces. Siempre los colorados se han jactado de lo que han denominado ellos mismos la unidad granítica. ¿Por qué alguien que no tiene esa unidad granítica en una Cámara del Congreso, en este caso el Senado, intenta llevar adelante un proyecto de enmienda de reelección? Si tan solo hubiera tenido el apoyo de todos o de una gran parte de esos senadores colorados, a lo mejor el país no tendría este problema. Me refiero a la decisión de Cartes de empujar esto. Bueno, yo no quiero entrar en el tema de las decisiones políticas. Lo que yo te puedo asegurar, Clary, estoy dispuesto a discutirlo con quien sea, es el tema de que la enmienda estaba perfectamente habilitada. Doctor, le interrumpo allí con una repregunta. ¿Me permite entonces replantear esto? ¿Por qué siguieron insistiendo desde el oficialismo después de aquella sesión de agosto de 2015, si mal no recuerdo? Porque esa sesión fue una 2016, tomadura de pelo, ¿verdad? Dictámenes nulos para concretar una payasada que debería ofendernos a todos. Y sin embargo, esa payasada se utiliza como estandarte para decir, ya se estudió, ya se rechazó. Definitivamente, yo no creo que haya sido un error del gobierno, del presidente Cartes, el tratar de llevar adelante el proyecto. Finalmente fue una decisión personal suya la que derivó en su renunciamiento a esa intención, y es todo lo que le puedo decir porque es un tema que se vivió posiblemente en escenarios políticos en los cuales yo no participé. Yo te puedo dar mi opinión jurídica. Y la escuché con mucha atención, por eso le insistí en esa sesión de agosto de 2016, doctor. Una burla. Ya sé, doctor, pero se hizo, pues. Claro que se hizo, absolutamente que se hizo, pero esa sesión es inválida, es nula. ¿Cómo le vas a dar validez a una payasada que encima tiene dictámenes nulos, que se tomaron, dictámenes que se tomaron en comisiones, que no reunían el quórum para legislar?
para analizar el tema y mucho menos para dictaminar. Pero la payasada estaba montada, el circo estaba montado. Presentaron el proyecto, fantástico el proyecto, me saco el sombrero, pero eso estaba como parte inicial del circo en el que terminó esa sesión. Bueno, dejemos de lado esa sesión de agosto de 2016 Correcto. para ir a la de marzo de 2017, hace un año, Sí. casi un año. Esa sesión del Senado, que la presidió un vicepresidente y se hizo, creo que en una de las oficinas del Senado. ¿Esa es válida para usted? Yo creo que atendiendo a lo que se presenció y se escuchó en la sesión inicial, las amenazas de uno y otro lado y la posibilidad de violencia, la sesión se realizó dentro del Congreso. Y si no estoy trascordado, Clary, la Corte ya se pronunció sobre el tema. Así mismo. ¿Perdón? Así mismo, digo. Entonces, todos pedían que la Corte se pronunciara y se pronunció. Un año después. Un año después. Sí. Pues tenemos que agradecer que fue un año después. No, 20. Y yo tengo un caso donde planteé la inconstitucionalidad de una ley como fiscal general y esa inconstitucionalidad se admitió 13 años después. Bueno, digamos que hay que agradecer la diligencia de la Corte en este caso. Absolutamente. Un año después, sabemos que esa sesión que motivó esta movilización, pequeña, grande, mediana, no me va a corresponder a mí analizar esto ahora, que motivó esta movilización y que motivó la quema del Congreso y el atropello local de un partido, fue legal para la Corte, entonces tiene que ser legal para todos nosotros. Ahora, los hechos posteriores, doctor. Los hechos posteriores te referían A la sesión del Senado de marzo del año pasado. Bueno, la sesión de marzo, en realidad tenemos dos sesiones. La del 28, que cambió el reglamento, y la del 31, que aprobó el proyecto de enmienda. Así mismo. Lo que sobrevino después, yo creo que todo el país, todo el mundo, todos los paraguayos que están distribuidos por el mundo vieron a través de las imágenes que eran transmitidas por los canales de televisión. Se vio lo que pasó y hay unas cuestiones, claro, que me voy a extender para decirte esto. Hágalo. Si la investigación del tema Senado fue incompleta y de una ligereza absoluta, que es el comienzo del capítulo que concluyó con la muerte de Rodrigo Quintana, es imposible que tengamos una visión completa de los hechos. Porque vos decís que el local del Partido Liberal fue atracado sin orden judicial. Y yo te digo, para ese caso en particular, no era necesaria una orden porque se trataba de un caso de flagrancia, ¿verdad? Habían personas que estaban siendo perseguidas por la policía. Y además, para que no haya discusión alguna, 5 de las personas que fueron detenidas, aprehendidas, mejor, en el local del PLRA, también fueron o aparecen como responsables de lo ocurrido en el Congreso. Entonces, yo creo que acá, si algún pecado tiene el gobierno, es la falta de comunicación. Pero perdió en la venta de la verdad. Los medios, lamentablemente, faltaron a la verdad en forma y misericordia. Y hoy nada más, esta mañana cuando escuchaba una emisora de radio, pasaban
una y otra vez el reporte de lo que estaba ocurriendo en el PLRA, el llanto de los familiares, con un sentido honestamente que yo rechazo, porque no se pueden reabrir heridas ni se pueden utilizar personas fallecidas para potenciar una posibilidad de candidatura que en realidad parece que está frágil. Doctor, allí quiero detenerme un segundo, siguiendo siempre su tesis, ¿no? De la flagrancia, y ante la flagrancia no hay necesidad de una orden judicial para buscar, por ejemplo, a malhechores, a gente que acaba de quemar, matar, robar, etc. Siguiendo su tesis de la flagrancia, allí está el gran problema de ese 31 y de ese 1 de abril, doctor. Y es que uno de los intervinientes, hoy detenido, este oficial Florentín, disparó y mató a alguien en ese lugar. Correcto. Pero lo que ocurrió con Florentín es independiente al tema de la flagrancia o no. Porque la policía ingresó perfectamente, legalmente autorizada. Hubo un oficial que, no sé, por impericia, con intención dolosa, eso creo que no va a poder ser definido jamás, honestamente lo digo. Disparó y mató a un chico. ¿Usted cree que ese va a ser un punto negro por mucho tiempo? Y mira, yo, hasta donde yo conozco el expediente, porque soy defensor del comisario Paredes Palma, podemos tener certeza de la autoría, pero en ningún caso hasta el momento se ha podido arrimar qué es lo que pasaba por la mente del autor del disparo cuando lo hizo. Y eso Paredes Palma estaba allí en el local del PLRA cuando ocurrió. No, él llegó 2 minutos después. Y él dio la orden para ingresar al no local del hubo PLRA. orden. Mira, hubo una lluvia de piedras contra la policía que perseguía a los que estaban o acababan de atacar el local del diario ABC. Sí, Yegro 745. Sí, y fueron recibidos por pedradas que estaban ubicadas en un contenedor que estaba cerca del PLRA. Hoy lo admitió el propio abogado Guillermo Duarte. Hay un policía que casi perdió el ojo, que eso no es fantasía, es un hecho real. Y si eso no es flagrancia, Clary, estamos perdidos. Lo que me cuesta entender, creer, es que este oficial o suboficial Florentín haya ingresado al local del PLRA con otros compañeros, todos vestidos con sus atuendos antimotines, sin una orden de un superior inmediato, sin alguien que a través del radio o de un teléfono móvil haya dicho peiqué o adelante. Es muy difícil creer que ellos tengan esa autonomía, doctor Latorre. Usted fue fiscal. Pero, mira, yo me pongo en la posición del policía o de los policías, ¿verdad? Una turba viene rompiendo y robando todo lo que encuentra a su paso. Sí. ¿Verdad? Llegan a unos metros del local del Partido Liberal y son recibidos con piedras de todo tipo. Uno de los policías cae, ¿verdad?, con una herida grave. Yo no sé, pero yo entraría sin esperar que me ordenen lo que tengo que hacer, porque lo que tengo que hacer está perfectamente definido en los protocolos. Hay un caso de flagrancia, la policía puede entrar. Y eso era flagrancia, Clary. Más allá de que me quieran hablar de
supuestos planes para acabar con Efraín Alegre, que ni siquiera estaba en el local. Esto se ha complicado porque vivimos en un tiempo electoral. Coincide lamentablemente estos episodios con el cambio de fiscal general del Estado y eso torna una mezcla peligrosa que ha perjudicado las investigaciones fiscales. Pero no es ilícito utilizar esto, digamos, como propaganda electoral o a favor de un partido o asociación o Clarín, alianza. Vos viste los audios, los videos Sí. de lo que ocurrió en el Senado. Sí. Y perdón que el doctor Sosa porque le estoy robando. Después vamos a hablar su largo tema. y tendido con él. Todos vimos qué pasó, por qué pasó y quiénes fueron los que incitaron a la turba, ¿verdad? Y lamentablemente esas personas no están imputadas, ni siquiera fueron convocadas a prestar testimonio. La fiscalía floja entonces. Yo no le culparía a los fiscales. Esto es... Al jefe de los fiscales, al ex jefe, el que se fue, sí. Yo creo que la restricción vino desde arriba, ¿verdad? Y Desde el ex fiscal general del Estado. no sé si el ex fiscal, pero que vino de arriba, vino de arriba. Y más Y arriba no los sé. fiscales quedaron con las manos atadas en un tiempo complicado para la fiscalía. Se estaba a punto de elegir un nuevo fiscal. Y bueno, Ay, un momentito, vamos a seguir enseguida, doctor. Tengo que ir a una pausa, pero el doctor Latorre dice que no hubo orden, alguien que llamó, que usó el radio para decirle a Florentina a los otros, entren al local del partido. ¿Vos sos abogado querellante, doctor? Yo soy el abogado del oficial Néstor Fabián Cantero, que él fue el que recibió un proyectil. Él tuvo un hundimiento de pómulo. Él estuvo meses inactivo después de este 31M y fue el oficial que cayó a metros de la puerta del Partido Liberal Radical Auténtico. Víctima de uno de los piedrazos que menciona De Latorre. uno de los piedrazos. Y en ese sentido tuve acceso a una cantidad de documentación que con gusto voy a compartir esta noche contigo. Y realmente yo confirmo la tesis del doctor Latorre. Y también quiero poner a la ciudadanía que nos está escuchando en el contexto de la situación. Era un momento prácticamente de una guerra campal. Y acá quiero hacer una distinción, Clarice. No eran manifestantes. Yo estoy de acuerdo con los que fueron a manifestarse pacíficamente y ejercieron un derecho constitucional. Pero estos eran barrabravas contratados, violentos, acostumbrados a generar disturbios. Stop allí. Hago una pausa de 1 minuto y 45 segundos y estamos de vuelta con el doctor Juan Sosa Vareiro y el ex fiscal general del Estado, el doctor Óscar Germán Latorre. Ya venimos. Seguimos, esto es Cara o Cruz, en el primer día de abril, también día de Pascuas. Está con nosotros el doctor Juan Sosa Vareiro. Él es abogado defensor de uno de los policías en aquella noche madrugada del 31 de marzo, 1 de abril de 2017. ¿Me repetí el nombre de tu defendido, Néstor doctor? Fabián Cantero. Néstor Cantero, ¿él lleva una vida normal? Él tuvo serias dificultades para reintegrarse otra vez al cuerpo, tuvo una recuperación lenta, una rotura de pómulo. También al mismo tiempo tuvo una serie de dificultades en cuanto a la vista, porque el pómulo él tuvo 1 centímetro de perder el ojo. Ahora, en estos casos, por ejemplo, desde la ignorancia te pregunto esto, es prácticamente imposible que Néstor Cantero, oficial de policía, pueda recibir una indemnización por esto, digo, o que alguien pague con sus huesos en la cárcel el crimen que cometió, ¿verdad? Le tiran una piedra, rompen la mitad de la cara, pero es imposible que encuentren
Y al victimario. En realidad, Clary, es difícil por el contexto en el que se dio, pero existe una causa penal, es innominada, donde nosotros también hemos pedido el material audiovisual que hay en la zona, tanto dentro mismo del cámaras de cámaras circuito cerrado, 911, el PLRA, y nosotros no perdemos la esperanza, nosotros seguimos buscando y trabajando, son horas y horas y horas de filmación en la cual nosotros, de diferentes medios, te digo, porque ahí tenías todos los medios ese día. Yo creo que había más periodistas que policías en un momento dado, en ciertos sectores, porque esto fue una refriega de persecución. Cuando llegan frente al PLRA, solamente están Cantero y 2 oficiales más, que son los primeros 3 policías en llegar. Aún estaba cerrada la puerta al PLRA. En ese momento abren la puerta e ingresan los que estaban corriendo y escondiéndose, y ellos esperan dentro de la patrullera, Cantero atrás. Esperan? Ellos esperan refuerzos, porque ellos todavía estaban... No una orden. No una orden, estaban 3 policías recibiendo cascotes y proyectiles. Está todo filmado. Una vez que entran los últimos y cierran las puertas, empiezan a tirar cascotes, creo que tienen un entrepiso y un segundo piso. Vienen cascotes de todos lados. Uno de ellos impacta sobre un vehículo, rebota por Cantero y le rompe el pómulo. Es ahí donde el policía retrocede la patrullera con Cantero ensangrentado ahí atrás, esperan en la esquina y a partir de ahí llegan 3 o 4 oficiales más y ya están las filmaciones donde se los ve en ese momento en que tomaron conocimiento de la gravedad de la herida de Cantero, de reaccionar. Incluso mucha gente ni siquiera sabe, porque lo que yo te voy a hablar está en el expediente, ni siquiera eran parte de una misma brigada, eran policías que se iban encontrando en la calle corriendo a los manifestantes o a la turba violenta. No eran ni siquiera parte de un mismo cuerpo élite. Se quiso instalar que vino una orden que era un cuerpo comando élite. Tanto Cantero como Báez, como el mismo Florentín, que es el que ocasiona el disparo que asesina a Rodrigo Quintana, el mismo Florentín, eran de diferentes cuerpos de policía que se encontraron cuadras antes del PLR. A ver, tu tesis entonces es que, perdón, a raíz de la gravedad de la herida del policía Cantero, tu defendido, van llegando los policías, ven la situación de gravedad y allí, sin orden de superior inmediato, sin orden judicial, porque no se precisaba ante la flagrancia, según la teoría del doctor Latorre, la tesis, entonces allí ingresan Florentín y los otros y ocurre el crimen. Claro, agregando a lo que acabas de decir, que seguían lloviendo las piedras contra la policía desde el propio local del PLR. Claro, no fue un acceso, claro, digamos, con bienvenida. Claro, fueron segundos. Incluso es importante también destacar, Clary, que de alguna u otra manera, estos oficiales ya venían prácticamente desde el Congreso repeliendo a los manifestantes en diferentes sectores. Estaban ya cansados, alterados. Ya me imagino también como cualquier ser humano con un grado de estrés altísimo. Y vuelvo a repetir, se estaban enfrentando con lo que ellos consideraban gente extremadamente violenta. Y el disparo de Florentín con una escopeta que debía tener balines de goma, pero tenía otro proyectil que finalmente acaba con la vida de Rodrigo Quintana, que es una gran conspiración que nunca los mortales vamos a saber, un error humano. ¿Qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que en primer lugar, es una desgracia para la familia Quintana y una desgracia para todo el país. Eso nunca debió ocurrir. Nunca vamos a saber, a lo mejor, ojalá que con la investigación y nos dejen trabajar, porque eso es algo que quiero agregar también, Clary. Nosotros queremos trabajar con informes técnicos, con pruebas. Gracias a la gran cantidad de material probatorio que existe, tenemos elementos para trabajar y llegar por lo menos a la verdad. Nosotros queremos que esto sea un trabajo técnico, desapasionado. Cada uno de los abogados que estamos interviniendo tenemos el derecho de aportar las pruebas que consideramos y los elementos que encontramos. Yo no encuentro en ningún lugar de la carpeta fiscal, ni del expediente judicial, ningún indicio mínimo siquiera que me pueda dar la existencia de una orden de ingreso, y mucho menos cuando analizo la secuencia lógica que va teniendo desde el segundo 01 hasta el momento del ingreso. Imagínate que nosotros tenemos filmado desde los momentos en que la puerta al PLRA está cerrada, Clary.
O sea que tenemos la secuencia completa. Y ni siquiera es una filmación de la policía. Son de Telefuturo, de ABC, de Red Privada de ¿Vos las viste Comunicación, todas? de Unicanal. Yo la he visto por lo menos una gran cantidad. Y me encantaría seguir viendo porque siguen de repente revisándose material. Yo creo que la carpeta fiscal debe haber por lo menos 10 o 20 horas de filmación, que hay que revisarlas atentamente segundo por segundo. Y en ese trabajo queremos llegar. Bueno, ¿algo más que quieras mencionar? Voy a ir redondeando este bloque. Por sobre todas las cosas, que el análisis sea desapasionado. Trabajemos técnicamente, con las pruebas y con los elementos que tenemos dentro del expediente. Y te digo por qué. Muchos colegas juegan para la hinchada, dicen lo que la gente quiere escuchar, pero no se preocupan de que realmente eso conste en el expediente. Y nosotros tenemos que perder el fanatismo cuando analizamos cuestiones ¿Muchos en técnicas. plural o uno? Tipo, Muchos colegas juegan para la que hinchada. están en esta investigación. Que están en la investigación y muchos de ellos chicaneando el día 1. Duarte Cacabelo, Uno de ellos. te vengo para la despedida contigo. Doctor Latorre, para ir cerrando este bloque, decía Sosa Vareiro de que a raíz de esa situación de estrés, cansancio, agotamiento, ver esa escena penúltima tal vez del compañero herido, eso motiva que Florentino y otros ingresen al local del PLRA. Y él también abona su tesis de que no hubo orden de superior inmediato de la policía, del ministro del Interior, del presidente de la República, o vaya uno a saber de quién. Eso, perdón, Clary. Lo de la orden es una creación fantasiosa de la querella instaurada por los padres de Rodrigo Quintana, ¿verdad? Que creo que ni siquiera es Es obra una de los iniciativa padres, de ellos. sino de lo que realmente es la representación de esa querella. Los verdaderos mandantes de los abogados, los que pagaron los honorarios de los abogados. El PLRA. El PLRA, pero el PLRA es una persona jurídica. Son personas concretas las que debieron abonarle esos honorarios. El presidente y el Bien tesorero. jugosos, ese es un problema que no es mío, ¿verdad? Acá lo que nosotros tenemos que tratar de rescatar es las últimas posibilidades de que alguna parte de la verdad pueda ser realmente comprobada con grado de certeza. Porque de lo contrario estaremos debatiendo entre lo que nosotros decimos y la telenovela que se ha generado por parte de la querella, hablando de órdenes judiciales, perdón, de órdenes superiores para ingresar. Y dos cosas más, Clary. En la carpeta fiscal hay dos datos que excluyen la posibilidad de la famosa orden. La primera es que está comprobado de que los policías que llegaron hasta el local concurrieron al local en atención al pedido de auxilio que se cursó a través de la frecuencia policial. Y en segundo lugar, hay un mensaje de policía herido, ¿verdad? Que como cualquier otro miembro de fuerzas militares o fuerzas policiales, definitivamente generan también una reacción del cuerpo. Y acá lo que ocurrió con Cantero no es disparate. Doctor, allí yo quiero, si me permite 2 segunditos, Por favor. hacer un paralelo histórico reciente, si me permite el término. Y es que en el pasado, en la dictadura de Stroessner, también había manifestaciones y no eran para nada pacíficas. Déjenme contarle que en mi juventud he participado en un par de ellas, como hijo de un ex político liberal. Y recuerdo una de las últimas, año 1987, 88 tal vez, y era un ida y vuelta de tongos,
de piedras, pero también tengo que decirlo, no era tan violento como esto, ¿verdad? Pero los policías ligaban también y se tiraban piedras también. Y yo recuerdo que un grupo de esos manifestantes se refugió en el antiguo comité de iglesias, en General Díaz Casi Alberdi. Ha de recordar ese local. Pero no recuerdo que los policías hayan ingresado a ese local. Sé que es difícil, digamos, en el tiempo comparar las cosas, pero... Yo te puedo dar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El primer lugar de que los policías cuando ingresaron al local, ¿verdad? Ni sabían que era local del PLRA, por la estructura, porque ellos ingresaron por el estacionamiento, no por la puerta principal, ¿verdad? Recién después de acabar todo, algunos se enteraron de que era lo del Partido Liberal y ahí vino la orden de retirarse. Pero el asesino ingresó por la puerta principal. No, No, esa es la puerta principal, doctor. no, entró por el estacionamiento. Entró por el estacionamiento, con toda seguridad. Nosotros no emitimos más el video, lamentablemente. Bueno, en realidad, por el pedido de la viuda, ¿no? Posiblemente lamentablemente no podemos mostrarlo ahora acá. Posiblemente quien ingresó por la puerta principal haya sido Guido Amarilla, creo que es el apellido de este oficial que disparó dentro del baño su escopeta, ¿verdad? Que por una fantástica imputación hoy está por homicidio doloso en grado de tentativa. Esas son las cosas, Clary, que hacen que la justicia sea poco creíble, imprevisible. La fiscalía en específico. La justicia también, porque si hubo error, omisión, cobardía de de la fiscalía, no fue mejor la actuación del Poder Judicial. Y alguna vez tendríamos que llevar esto a debate en las facultades. Y te voy a decir otra cosa más. Me tocaste el tema del comité de iglesia y de la manifestación del 87. En el 87, ni en todo el tiempo en que Stroessner fue presidente de la República, alguien de la oposición intentó quemar la sede del Congreso. Eso es cierto. Nadie robó, nadie asaltó el Panteón de los Héroes. Lo que ocurrió este 31 es un hecho único en la historia de este país y que nos ha puesto en ridículo. ¿Por qué? Y porque si hubiera ocurrido en cualquier otro país, ¿verdad? Y no voy a decir Venezuela, en cualquier otro país, de seguro, los responsables estarían presos. Doctor Óscar Germán Latorre, gracias por el tiempo, felices Pascuas, de verdad le agradecemos el tiempo de estar aquí con nosotros. Doctor Juan Sosa Vareiro, mi ex compañero de colegio. Centro 23 de octubre. Sí, tenemos que cerrar este bloque. La verdad, es siempre muy difícil esta situación porque no se puede dejar de pensar en lo que decía Latorre, ¿no? La quema de un congreso. Pero tan dolorosa como la quema de un congreso es la muerte siempre de un compatriota en situaciones oscuras, ¿no? Así que tal vez nunca terminemos de saber si esto fue un error humano, el chico que disparó, Florentín, si le dieron de propósito una munición distinta a la que estaban utilizando los policías esa tarde del 31, esa noche del 31, y a él le dijeron específicamente, anda, ingresa ahora. Y finalmente allí está el mártir, allí está el asesino, allí está la crisis que desencadenó en una situación muy difícil en esta democracia. La desgracia ya está ocasionada y realmente
no hay forma de remediar una vida, y mucho menos en estas circunstancias. Pero así también quiero hacer un análisis un poquito más profundo y corto, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los responsables morales de esto? ¿Quiénes dieron municiones? ¿Quiénes compraron alcohol? ¿Quiénes armaron las bombas Molotov? ¿Quiénes contrataron a los barra bravas? Acabas de hablar de que vos fuiste joven y me consta, un joven luchador. ¿Alguna vez contrataste barra bravas? Jamás, ¿verdad? Acá nosotros tenemos declaraciones de testigos y de propios barra bravas que dicen dónde, cuándo y cómo se le contrató y quiénes le contrataron. Y la fiscalía, bien, gracias. ¿Por qué? Porque son políticos que hoy están en campaña y seguramente también estarán moviendo los tentáculos para atajar, pero la ciudadanía se merece que se llegue a la verdad. Pero esos barras bravas están imputados. Imputados, van a tener audiencia preliminar en breve. Pero ellos no declaran, nos dicen fulano, Cherenoy. Está todo en la carpeta fiscal, claro. Dame un ejemplo, algún barra brava, por ejemplo. Es más, ¿Quién le llamó? Eduardo Mendieta, uno de ellos. ¿Quién es ese? Eduardo Mendieta es uno de los barra bravas contratados. En la carpeta fiscal él le cita a Filisola y Alegre. Pero que le llamaron ellos. Ellos le citan no solamente como que le llamaron, sino que eran quienes estaban organizando a los manifestantes. Uno de ellos, y te digo más, Silvino Romero, él dice dónde y quiénes le pagaron. Todo está en la carpeta fiscal. Lo que pasa es que la gran mayoría de los colegas que hacen la defensa de esta gente, y yo entiendo, es una estrategia jurídica que respeto, juegan para la hinchada, que cada vez que estamos llegando a los verdaderos responsables morales, te salen con cuestiones más bien políticas que jurídicas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que evitar. Hagamos un trabajo jurídico. Técnico y que cada uno asuma el grado de responsabilidad que tiene. Con cruces de llamadas. Con todo lo que se pueda dentro de lo que la ley permite. Y dentro de la legalidad por sobre todas las cosas. Porque estos que mencionaste, imputados hoy, Silvio Romero y Enzo. Eduardo Mendieta. Ellos no son dirigentes liberales. No son dirigentes liberales, son barra bravas, barra bravas. Es más, te digo más, de mi club, Cerro Porteño, algunos de ellos. Lastimosamente. Están todos identificados. Dicen quiénes le pagaron. O sea, Hagamos son un trabajo. alquilados. Claro que fueron alquilados. ¿Vos tenés alguna duda hoy de eso? No, pero viste que se utiliza por ese término, alquilado, ¿verdad? No solamente alquilados, sino que se les proveyó. Dicen, se les dio petardos, se les dio instrucciones cómo disparar los petardos. Todo está en la carpeta fiscal, Clary. Lo que yo te estoy contando hoy es algo que hace un año ya está en la carpeta Pero ¿y por fiscal. qué, por ejemplo, vos no vas a ABC, por ejemplo, a mencionar esto para que la gente conozca más el expediente? Yo creo que todos tus colegas conocen la carpeta de memoria. Lo que pasa es que algunos tienen amnesia selectiva de las partes que no les conviene o que no les gusta o que no van con sus editoriales. Esa es la realidad. Pero si vamos a hacer un trabajo técnico y jurídico, todo está en la carpeta. Revisemos la carpeta, trabajemos desapasionadamente. Yo voy a defender nuestro trabajo, pero también voy a respetar argumentos y pruebas de la adversa. Pero por el momento lo único que estamos encontrando son evidencias por un lado y por el otro lado ataques mediáticos tratando de desviar la investigación. Gracias, doctor Juan Sosa Vareiro, abogado defensor de Néstor Cantero, policía herido en la madrugada del 1 de abril, hace un año, frente al local del PLRA, esa misma madrugada en donde Rodrigo Quintana fue brutalmente asesinado por otro policía. Nos vamos a la pausa, a la vuelta vamos a hablar de un tema que es muy actual, es el tema tal vez de la semana, ¿no? La invasión del cuartel de La Victoria, una propiedad de 90 hectáreas en el corazón de San Lorenzo, un lugar histórico, un lugar en donde reposan más de 500 héroes de la guerra del Chaco del siglo pasado. Vamos a hablar de esta invasión, propiciada aparentemente por fuerzas políticas un mes antes de las elecciones generales. Ya venimos. Seguimos en vivo en este domingo de Pascua, aquí en Unicanal. Esto se llama Cara o Cruz. Hoy en ausencia de mi compañero Jorge Torres, que está disfrutando de sus vacaciones. Está con nosotros Víctor Guanes. Él es vecino del famoso barrio Reducto de San Lorenzo. Reducto es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de San Lorenzo del Campo Grande por varios motivos.
además de ser un paraje hermoso, es también sitio desde 1940 para ser exacto. Ya no me permito hacer el conteo de hace tantos años, pero desde 1940 del Cuartel de la Victoria. No siempre se llamó así el Cuartel de la Victoria, pero hoy todos lo conocemos con ese nombre. Al lado del Cuartel de la Victoria está un hospital de referencia, el Hospital Pediátrico de Acostañú. Y así ha ido creciendo el barrio. Hoy sus calles son asfaltadas, hoy está unida por un camino vecinal a la ciudad de Ñemby. Y estamos viendo en imágenes lo que es la invasión del Cuartel de la Victoria. Esta mañana ocurrió una manifestación, que es la que estamos viendo en imágenes, en contra de los invasores, en contra de varios centenares de personas que quieren un pedazo de tierra. Ya hay un proyecto de enajenación de esta propiedad, que recordemos es de las Fuerzas Armadas de la Nación, un proyecto de expropiación a favor de estas personas, de estos invasores. Y uno de ellos precisamente está en imágenes. Y vamos a hablar de esto con este vecino, Víctor Huanes. Víctor, buenas noches. Quiero meterme en el tema contigo, no perder el tiempo. Hoy se manifestaron muy temprano, a las 10 de la mañana, vi mucha gente, es decir, el barrio está muy comprometido con esto de no permitir que un lugar emblemático, histórico, para mí personalmente sagrado, sea usurpado por sin tierras o sin techos. Así es, Clary, muchas gracias por la invitación a vos, a la producción del programa. Quiero aprovechar para felicitar por las Pascuas a todos los televidentes, a vos, a la familia, Clary. Y efectivamente, hoy nos manifestamos en rechazo, en repudio a lo que es esta invasión de un lugar, como decís, emblemático, un lugar sagrado para todos los paraguayos, para los compatriotas. Y gracias a Dios la respuesta fue muy positiva, Clary. Estuvimos aproximadamente 600 personas manifestándonos, la prensa habla de un poco más. No solo gente de Reducto, no solo gente de San Lorenzo, no solo gente del barrio, sino que anunciamos la presencia de gente de distintos puntos del país. Estuvieron los reservistas, asociaciones de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas de la Nación, estuvieron líderes de comisiones vecinales, líderes de organizaciones sociales, y todos consustanciados con este problema que tenemos en el barrio Reducto, que es un patrimonio nacional y a la vez, Clary, son 76 hectáreas de puro verde. Estamos hablando de que se puede estar cometiendo un delito ambiental en el lugar si no se reacciona rápido. A ver, quiero utilizar una palabra tuya, problema. ¿Por qué esta invasión es un problema? Acabas de dar una de las posibles razones, digamos, un probable crimen de orden ecológico, pero digamos, además de eso, el vecino, la vecina, ¿qué es lo que de qué tiene miedo con esta invasión de la propiedad? ¿No quiere tenerlos como vecinos a estos compatriotas? ¿Cuál es la historia? Sí, yo creo, Clary, que es más bien lo consustanciados que estamos con el país mismo, ¿verdad? Estamos consustanciados con el sentimiento patriótico. A todos hoy los que hicieron uso de palabra, porque declaramos el micrófono abierto en la manifestación, todos hablaban de lo indignados que estaban porque se estaba invadiendo el lugar donde están enterrados más de 300 excombatientes de la Guerra del Chaco. El teniente Rojas Silva fue el último cuyos restos mortales, las cenizas del teniente Rojas Silva, héroe de la Guerra del Chaco, fue trasladado al cementerio del Este, y hace unos meses atrás nomás se depositaron sus restos mortales allí en el memorial del Cuartel de la Victoria. Estamos indignados por esa situación, Clary. No se trata de que no queremos tenerles como vecinos a ellos, sino acá estamos hablando de un atropello a la Constitución Nacional, un atropello a las leyes, y se está planteando algo peligroso. Ellos hablan en el proyecto de ley que presentó el senador Filisola y la senadora Esperanza Martínez de que es una propiedad ociosa, pero no se trata de eso, sino se trata de 76 hectáreas que hoy es el pulmón de San Lorenzo y uno de los pulmones del departamento central.
Y tememos que eso pueda ser deforestado, evidentemente, si se aprueba un proyecto para ¿Tenés idea de 1000 cuántas familias. hectáreas quieren desafectar del todo el cuartel? Que son 90 en total, 90 hectáreas. El proyecto habla de casi la mitad. Están hablando de 40 hectáreas que pretenden desafectar para destinar a los invasores. Bueno, Víctor, quédate aquí. Señor director, señor José París, ¿me puede poner la foto que mencionamos, por favor? Vamos a ir identificando a los líderes de estos compatriotas autodenominados sin techo. Es muy interesante la historia que hay, digamos, detrás del cuartel de La Victoria. Efectivamente es una propiedad muy amplia. Hoy se convierte en un pulmón verde. Vamos a ir repasando los nombres, ¿no? La mujer que está en la foto se llama Maraví Gómez, ¿no? Podría estar muy cerca, desde el punto de vista político, de Blas Lanzoni, me dicen aquí, ¿no? Sí. El joven que está en el medio es Rodrigo Rojas y el de la derecha, si me ayuda el señor director, es Guido Cabral. Quiero mencionar algo acerca de este joven que está en el centro de la fotografía. Este no es un chico cualquiera. Este es un chico muy bien preparado, licenciado en psicología, carismático. Me tocó en suerte ser su compañero de aula por unos breves meses en la Universidad Católica. Y es un chico que siempre ha sido solidario y tiene un carisma aparte de Rodrigo Rojas. Podría considerarse un niño bien, ¿no? Egresado del Colegio San José, de la Universidad Católica, pero podríamos estar ante el cerebro de esta invasión. Repito, vuelvo a insistir, señora, señor, usted que está en la casa, este no es un 4 de copas, no, este chico es un chico preparado, es una persona que podría tener habilidades de liderazgo importantes, no solamente ahora en el presente, sino en el futuro. Me dicen que él es el líder de la invasión. ¿Ustedes lo vieron a él, Víctor, en algún momento dado? Personalmente no, Clary, pero tenemos información de que es el líder de la invasión. Bueno, es un chico del cuartel. Que siempre ha sido solidario y carismático, repito, desde donde yo lo conozco. ¿Será él el cerebro? Se lo vamos a preguntar a él. En línea está Rodrigo Rojas, el joven de la foto, allí en la foto, en el centro de la foto. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, Clary. Buenas noches a la audiencia. Felices Pascua a todos. Y qué gusto que podamos estar conversando, Clary, después de tantos años, aunque sea a través de esta polémica que nos encuentra de por ahí hoy en lugares un poco diferentes, ¿verdad? Pero siempre es bueno debatir, siempre es bueno poner sobre el tapete problemas sociales, encontrar consenso y darle una solución armónica a esto que viene a ser un problema histórico de nuestro país. Un saludo, Clary, para vos de vuelta. Estoy también acá a mi lado con Guido Cabral, el presidente de la Coordinadora por la Vivienda Digna. Bueno, a ver, Rodrigo, caramba, es cierto, hay una problemática social muy visible de desigualdad y de inaccesibilidad a la tierra propia en las zonas urbanas. Eso es innegable por la cantidad de asentamientos que hay en el departamento central. Pero concentrémonos en esto. ¿Por qué esta propiedad, Rodrigo? Y confírmame si esta organización denominada Desde Abajo la liderás vos. Yo soy del movimiento Desde Abajo, eso es correcto, pero de ninguna forma se podría adjudicar de que yo soy el cerebro o estamos organizando esto de forma que es invisible, ¿verdad? Acá hay un gremio que está gestionando debidamente con papeles y documentos hace más de un año y medio a la Senadita, al Congreso Nacional, se hizo una audiencia pública. Hay toda una organización legal que está detrás de esto que no tiene nada que ver, digamos, con nosotros del movimiento Desde Abajo. Ok, a ver, Rodrigo, yo me imagino que ustedes hicieron un estudio previo, de todas las organizaciones involucradas en esta invasión, en esta toma de propiedad, de lo que es el Cuartel de la Victoria, de lo que significa el Cuartel de la Victoria, no solamente para los vecinos, sino para el país todo. Estamos aquí con Víctor Guanes, un vecino, y él decía, no,
Nosotros no tenemos el problema de que ellos sean nuestros vecinos, pobres y morochos, como se dice, ¿verdad? Sino que el problema es que invadieron una propiedad muy cara a los afectos de los vecinos. ¿Entienden ustedes, digamos, esa sensación que hay sobre el cuartel de la Victoria? Realmente, te soy muy sincero, a mí me sorprende cómo se le está dando un valor mucho más alto de lo que nosotros nos imaginábamos hoy, porque antes realmente esto no cumplía una función social ni conceptual, ni simbólica, ni concretamente. Era sencillamente un bosque prácticamente abandonado de 76 hectáreas. De paso aprovecho para aclarar que nosotros no estamos invadiendo donde están enterrados los mártires de la guerra del Chaco, eso es absolutamente en otra parte. Sinceramente, yo creo que más del 90% de Paraguay nunca habrá escuchado hablar de cualquier de la Victoria antes de esta ocupación de tierra, o como llamamos nosotros, recuperación de tierra para el pueblo. Y te soy muy sincero, ¿verdad? Claro, a ver, yo encuentro un análisis, perdón, un elemento reciente que podría motivar este tipo de invasiones. Y es que este famoso barrio San Francisco, en la zona de Ceballos-Cue, se asentó también sobre una propiedad militar ociosa, entre comillas, ¿verdad? Son propiedades, digamos, de las Fuerzas Armadas, Rodrigo, que podrían parecer ociosas, pero también podrían tener una razón de ser, no sé si en el presente, tal vez en el futuro. Pero en este caso el cuartel de la Victoria tiene lo que era el refugio, digamos, de nuestros veteranos, que lamentablemente ya no hay allí. Tiene la zona del Camposanto y también tiene ese bosque que hoy los vecinos, como el señor Juanes que está aquí, lo reclaman como un pulmón para toda la ciudad de San Lorenzo. Vuelvo a insistir. Eso es correcto. Sí, perdón. Correcto, RC4 era el predio militar donde se hace el barrio de San Francisco. Y nosotros hablamos en el proyecto de ley de la construcción de un asentamiento ecológico. Nosotros acá tenemos estricta reglamentación acerca de no derrumbar árboles, de cuidar la naturaleza. Nosotros hablamos de un asentamiento que viva en armonía con la naturaleza y en armonía también con nuevos valores humanos. Estamos pidiendo un pedazo del cuartel de la Victoria, no todo el cuartel, y tampoco quiero volver a repetir cuántas veces hagan falta porque es lo que más están diciendo por todos lados. No estamos molestando a la zona donde están reposando y descansando los restos de los mártires. Nosotros estamos en otra parte del terreno que tiene 76 hectáreas, que es un terreno demasiado grande. Luego de 2 años de muchas gestiones y asumiendo también de que no es tampoco que en Gran Asunción y en el departamento central sobren las tierras, ¿verdad? Al contrario, mes que pasa es mes que la especulación inmobiliaria y los negocios de quienes lucran con la tierra se hacen que cada milímetro de esta tierra expulsando a la gente que no tiene acceso a una vivienda, a que no puede pagar alquileres, que no puede continuar viviendo en ese estado de hacinamiento en el que vive la mayoría de nuestra gente que está hoy acá en el asentamiento. Sí, claro, a ver, Rodrigo, aquí para invadir esta propiedad, claro que hubo un análisis previo. Y en ese análisis previo, ustedes pueden confirmar de que no hay otra propiedad, digamos, tal vez una propiedad fiscal, un excedente en alguno de los 19 distritos de Central. Ustedes quieren esa propiedad. Te responde Guido, que tiene todos esos estudios. Sí, cómo no, cómo no. Buenas noches, Clary. Buenas noches, Guido. De la audiencia. Sí. Mira, nosotros vinimos presentando varias notas a las instituciones, ¿verdad? A la Cenávita, recurrimos a la Cenávita, no tuvimos respuesta. Después pasamos a la Acción Social, Secretaría de Acción Social, presentando una nota y pidiendo específicamente 3 partes del terreno de San Lorenzo, ¿verdad? Que es privado. También no respondió, ¿verdad? Y presentamos otra nota, otra vez a la Secretaría de Acción Social, un urgimiento que atiende nuestra problemática social. Entonces tampoco nos llamó, tampoco nos dio respuesta. Así también recurrimos al Congreso
pidiendo la información de esta propiedad del cuartel de la Victoria. Sí, el Congreso remitió la respuesta, ¿verdad?, el 20 de noviembre. Y después del 20 de noviembre nosotros presentamos otro proyecto otra vez al presidente del Congreso, en este caso al actual, y pidiendo la preparación y tratamiento de una ley para desafectar el predio libre de infraestructura del cuartel de la Victoria. Guido, quiero interrumpirte allí y te agradezco el dato cronológico porque esto es importante saber. Antes de invadir el cuartel de la Victoria, ustedes como organización de Sin Techos estaban interesados en 2 propiedades privadas para que estas en un futuro se pudieran expropiar a favor de ustedes. Claro que sí. ¿Qué propiedades eran esas, Guido? Y tengo los datos acá cerca, no me San Lorenzo, creo que no va a ubicar, pero acá dice, tengo a mano, es una propiedad bastante extensa también, ¿verdad?, que tiene 14, casi 15 hectáreas en lote Guazú, cerca de la comisaría 54. Pedimos a la Secretaría de Acción Social. ¿Y de quién era esa propiedad que estaba en la mira ustedes? Mira, nos conocemos nosotros quién es el dueño, pero es una propiedad bastante extensa. ¿Y la otra propiedad? Y 3 son propiedades cercanas, que 3 partes. Ahora, Guido, ¿por qué en esa zona del cuartel de la Victoria los Sin Techos que vos liderás son de esa zona? No todos son de esta zona. Nuestra organización es bastante extensa también. De Ñemby, de varias ciudades del área metropolitana. Ahora, Guido, una cosa que se estuvo mencionando mucho en las últimas horas, principalmente a través de las redes sociales, es que todos ustedes tienen, digamos, una conexión política con partidos y movimientos. Por ejemplo, no sé, se menciona que esta señora que aparece en la foto, no sé si ustedes tienen a mano si están viendo en la tele, bueno, creo que es Maraví Gómez, aparentemente está muy cercana a Blas Lanzoni del PLRA. Rodrigo, no sé en dónde está militando, si en algún partido o movimiento. O vos, Guido, ¿vos pertenecés a algún partido político? Yo estoy afiliado a partido político, pero mira, yo no estoy vinculado, nunca trabajé en partido político. Yo soy un votante más a elecciones, eso es lo que yo soy. No tengo intereses partidarios ni nada en este momento, ¿verdad? Creo que no tengo pensado en nada. Más todavía, yo soy un sin techo, yo no tengo casa. Yo soy uno de los que no tiene casa en la ciudad, ¿verdad? Entonces, nosotros nos preparamos y presentamos todas las notas correspondientes a todos los conductos pertinentes. ¿Cuántas familias son, incluyendo la tuya? ¿Cuántas familias son, incluyendo la tuya, los que están allí ahora? 1.266 personas. O sea, para regularizar, para que ustedes tengan acceso a un terreno propio, necesitamos allí 1.276 lotes. Exactamente. ¿Que dan cuántas hectáreas, según ustedes? Aproximadamente, yo creo que entre 40 hectáreas, sí, 40 hectáreas aproximadamente. Bueno, ahora, pero después de esto me imagino que también van a solicitar a la Senavitat la construcción de casas, ¿no? Sí, en ese punto, claro, y Rodrigo se de vuelta. Sí, Rodrigo. Nosotros queremos implementar un régimen de cooperativismo de vivienda a través de la Senavitat, donde se consiguen créditos bastante económicos, prácticamente sin intereses, un prototipo de vivienda digno, barato, pagando a varias cuotas, donde la gente pueda ser protagonista también de la construcción de su vivienda y de la construcción de la vecindad, que es lo que nosotros al fin y al cabo buscamos, ¿verdad? Construir una mini patria nueva acá entre nosotros, donde no haya droga, donde haya solidaridad, donde haya unidad, donde haya ecología, responda a la ley 2329, que es la ley de la cooperativa, del cooperativismo de vivienda. Y completando nomás lo que decía Guido Clary, yo creo que vos y varias otras personas, la gran mayoría de la ciudadanía va a estar de acuerdo con que acá las instituciones son muy lentas o no funcionan.
a la hora de dar respuesta a los problemas sociales que aquejan a nuestro pueblo. Entonces, lastimosamente, este pueblo tiene que asumir, tomar postura ante su destino por el bien de su familia, por el porvenir de sus hijos, por darle una vivienda digna a esos hijos que están, repito, yo conozco dónde vivían la mayoría de esta gente en San Antonio, Ñemby, Villa Lisa, varios también de San Lorenzo. Asignado, Clary, un baño para 17 personas, piso de arena, sin desagüe cloacal, asentamientos irregulares, o pagando alquileres por piecitas muy chicas de 600, 700 mil guaraníes, cuando lo mínimo apenas raspa los 2 millones. Entonces, lo que nosotros encontramos como alternativa para dar un paso a favor de estas 1.200 familias es ocupar esta tierra, construir aquí un asentamiento modelo y ecológico, y por qué no dialogar también con todos los sectores de la sociedad que por ahí no nos estamos entendiendo o no nos estamos poniendo de acuerdo o no nos quieren conocer bien, por eso solamente hacen marcha en contra nuestra sin antes conocernos. Y decirte que de por ahí también se está manipulando la memoria de los mártires de la guerra del Chaco, se está manipulando esa memoria para defender otros intereses, ¿verdad? En este caso, intereses de los grandes propietarios que tienen muchas tierras, como dije recién, al servicio de la especulación inmobiliaria. Y queremos hacer un llamado de humanidad, un llamado al humanismo, ¿verdad? Acá no hay política detrás de nosotros. Acá lo que hay es la voluntad sincera de avanzar para que esta gente tenga una vivienda digna. Como dije, sin corrupción. Nosotros hablamos mucho de esta. Es cuestión de que vengan, de que se animen a venir, y sin sacar también las noticias de forma tergiversada, como suelen sacar algunos periódicos que le dejamos entrar y sacan solamente un 95% filman, y el 5% que pueden sacar algo vidrioso sacan eso. Bueno, acá a ver, Rodrigo, sí, pacientes que están con nosotros a favor nuestro, tenemos video de ellos, testimonios. Yo quiero que la sociedad un poquito ponga en pausa ese miedo o esa desconfianza hacia esta lucha que se está como construyendo una estigmatización, y que se acerquen a conocer la esencia de lo que está detrás nuestro. Rodrigo, Rodrigo, escuchame una cosa, Rodrigo. No, desigualdad la vemos, algunos la palpan, otros la sienten, otros la viven, la desigualdad, no solamente en el Departamento Central, aquí en Asunción también, sino en muchas partes del país. Ahora, yo te pregunto una cosa. Acá está conmigo Víctor Guanes, vecino de la zona, y esta desigualdad que vos mencionás y que la graficás también, va a generar otra desigualdad, y es la del trabajador de a pie, como la mayoría de los que están invadiendo esta propiedad, que pagan su lote a alguna inmobiliaria, no de hace 2 años, sino de hace 10, 15, 20 años, y que buscan un lugar de acuerdo a sus posibilidades económicas. Esto puede ser Ñemby, puede ser San Lorenzo, el Gran Asunción se ha ido expandiendo, puede ser Pacaraí, hoy en día es Emboscada, hoy son varios los lugares en donde reciben a la gente que tal vez, ¿por qué no?, por esa imposición económica de las inmobiliarias, uno se va alejando de la ciudad de Asunción. Pero hay gente que ha decidido por otro camino tener su terrenito, Rodrigo. La cuotita a 20 años, a 15 años, mes a mes con la libretita en la inmobiliaria, una piecita por año, cada 5 años. La Cenavitán nunca solucionó, ni cuando se llamaba IPU, ni cuando se llamaba Conavi, el problema de la tierra urbana, Rodrigo. La solucionamos todos los que pudimos, comprando en cuotitas y en largas cuotitas. A esa gente que buscó esa alternativa, ¿qué le decís, Rodrigo? Que invada tierras, que ya no pague más sus lotes. Correcto. Es más, nosotros en ningún momento luego decimos que no queremos pagar este lote en el que estamos ahora ocupando. Punto 1, ¿verdad? Solamente que tenga un precio racionable según los precios accesibles para la clase trabajadora, para la gente que está por debajo del sueldo mínimo, que es la mayoría de la gente que está acá, y que tenemos también todos los censos. Yo creo, Clary, que no porque mucha gente se esfuerce demasiado mucho para alcanzar
un estándar de vida o una vivienda en este caso, quiere decir de que eso esté bien y que ese sea el país en el que queremos vivir. Yo no quiero vivir en un país en donde mis compatriotas, mis vecinos, mis amigos tengan que trabajar 20, 30, 40 años para morir en una piecita allá en emboscada sin el derecho de vivir en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que aceptar ese modelo de vida cuando hay otra forma que para nosotros se acerca más a la justicia, más al equilibrio, a algo más ecológico en términos de ecología humana? A eso nos referimos, ¿verdad? Hay también leyes internacionales que hablan del derecho a vivir en la ciudad y del derecho a vivir en la ciudad de forma digna, en el presente, sin la necesidad de romperse el lomo demasiado tiempo para acceder a esta vivienda. Es más, la gran mayoría que está acá con nosotros en este asentamiento hoy, denominado Patria Nueva, es gente que sinceramente, te digo de todo corazón, no puede acceder ni siquiera a ese terreno lejano donde puede construir una piecita con el correr de los años ladrillo por ladrillo. Bueno, a ver, Víctor quiere decirte algo, el vecino que está aquí con nosotros, él es Víctor Guanes, te escucha el líder de los invasores. Sí, muy buenas noches Guido y Rodrigo. Hablan de un proyecto que en apariencias suena bastante lindo. Hablan de que es un proyecto que va a ir en armonía con la naturaleza, en armonía con la historia, con las costumbres y no sé qué otras cosas citaste. Pero para construir las casas que ustedes planean construir, ustedes van a tener que derribar árboles. En pantalla, en imágenes, se está transmitiendo el sendero boscoso de las hectáreas donde ustedes están instalados ahora, Rodrigo. Y además, si ustedes hablan de que también quieren estar en armonía, no pueden estar en armonía si violan leyes y violan la Constitución Nacional. Rodrigo, si vos querés plantear una reforma del Estado que hoy tenemos, en donde reine la anarquía, en donde no se respeten las leyes, espera hasta la próxima constituyente, hermano, y plantea el modelo de Estado y de gobierno que vos querés. Y si tu proyecto tiene el respaldo de los paraguayos, entonces, bueno, vamos a tener que suprimir las Fuerzas Armadas, vamos a tener que suprimir todo lo que ustedes planteen. Pero mientras tanto, rige la Constitución de 1992, en donde su artículo 173 establece las Fuerzas Armadas de la Nación y por ello deben existir cuarteles y los cuarteles deben ser respetados. La propiedad privada debe ser respetada, dice la Constitución y las leyes, Rodrigo. Y lo que ustedes están enseñando a los niños, a los adolescentes y a las personas a quienes vos estás liderando y que están hoy invadiendo el cuartel de la Victoria, le estás enseñando a violar las leyes, le estás enseñando a que la propiedad privada realmente no debe ser privada, que vos podés irte y apropiarte de las cosas ajenas que no te pertenecen. Y eso, Rodrigo, con eso estás causando un daño terrible a los jóvenes que hoy te están acompañando. No es cierto, Rodrigo, que todas las personas que están ahí invadiendo el cuartel son personas que viven hacinadas y en extrema pobreza. Conozco a invasores, entre ellos Ricardo Amarilla, un vecino de Reducto, que vive bien con sus padres, que se casó, tuvo hijos y está viviendo en la casa de sus padres. No tiene los recursos para comprarse una casa, ni tiene los recursos para pagar un alquiler, pero no por eso debe salir a invadir. Que trabaje, Rodrigo, enseñarle a la gente a que tenga las cosas por su esfuerzo y por su sacrificio, y te puedo asegurar que van a valorar mucho más lo que consiguen. Nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, y es lo que hoy todos estamos haciendo. Ese ejemplo que te di de ese joven que hoy está invadiendo el cuartel de la Victoria no es el único, Rodrigo. Hay muchos otros jóvenes que están hoy seducidos por tu discurso, en donde planteas que todo va a estar en armonía. Un discurso mentiroso, porque no podés estar en armonía con nada si empezás violando y pisoteando las leyes, la Constitución y la memoria de nuestros héroes que dieron su sangre y su vida para defender lo que ellos creían que es la República del Paraguay y el territorio paraguayo. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Perdóname. Víctor Guanes, Rodrigo. Víctor Guanes, bueno, voy a responderte algunas cosas de lo que me acuerdo, ¿sí?
Con respecto a la dimensión legal de este fenómeno, la ley de la propiedad que defiende la propiedad privada también habla de la función social que debe cumplir la propiedad. También está el artículo 1 de la Constitución Nacional que reza que estamos viviendo en un estado social de derecho. Si estuviésemos solo en un estado de derecho, es ahí donde interpretaríamos que a rajatabla y a rajatabla y a rajatabla se debe cumplir la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, como una cosa así obsesiva. Pero estamos en un estado social, y cuando hablamos de la dimensión social de la humanidad nos referimos a aquellos aspectos que hacen a la dignidad. Y si bien Ricardo Amarilla puede ser una persona que esté relativamente cómodo con sus padres, y así puede haber otros cuantos más, esa es una minoría y hacen a la excepción de la gente que está acá. Por eso de vuelta les invito a que vengan a conocer a la gente que está acá. Vos me decís que nosotros le estamos enseñando a violar las leyes a la gente que está acá, a los jóvenes que están acá. Yo te puedo decir que ellos, no hizo falta que nadie les enseñe. La propia vida, la propia dureza de la realidad le enseñó a esta gente que las leyes no se cumplen. Porque no hay salud, no hay trabajo, no hay educación. Entonces las leyes, así como una idea en este país, son una quimera. Esta gente ha aprendido con el sudor de años y años y años de trabajo y de esfuerzo y de derechos negados. Las leyes realmente no existen. No hizo falta que yo le enseñe a violar nada, sino que lo que de acá les trajo fue la necesidad, ¿verdad? Vos me decís que trabaje, enseñarle a trabajar a la gente. Esta gente trabaja muchísimo. Hay recicladores, hay gente que junta basura, que trabajan 14 horas, 15 horas. Hay empleadas domésticas, hay limpiadoras, hay gente que trabajó toda su vida y vivió en condiciones indignas. Hay jóvenes que son albañiles, o sea, muy trabajadores. Puedo asegurar que son muy trabajadores. Lo que pasa es que no tienen las condiciones, no son de una clase social suficiente como para que el ingreso de su trabajo le dé para alquilar una casa de 1,5 millones o para comprar una propiedad de 100 a 150 millones, que son los costos de. Pero si queremos conocer, si queremos hablar de trabajo, si queremos conocer lo que es el trabajo, yo invito a que vengan acá a conocer a esta gente y a conocer cómo se trabaja desde aquí. Rodrigo, tengo que dejarte, se nos fue el tiempo, 22:30. Dos preguntitas para vos y para Guido. ¿Estás militando en algún partido, Rodrigo? No, mi movimiento es el movimiento desde abajo. Desde abajo. Sí, es un movimiento social. Bueno, interesante, con ambiciones de convertirse en un partido político en el futuro. No, siempre abajo. Bueno, ok. Gary, ¿te puedo pedir un favor? El que quieras. Yo me puedo dejar prendido el audio acá porque yo no tengo acá tele ni nada para ver qué es lo que van a decir ahora de nosotros. Absolutamente nada, Rodrigo. Yo ya dije todo lo que tenía que decir de vos. No, pero para ver cómo sigue la conversación. Nosotros ahora cortamos el teléfono y nos quedamos acá. La conversación termina cuando se corta el teléfono, Rodrigo. Tendrán que vérsela ustedes, no con nosotros, sino con los vecinos y con toda la opinión pública. Es el cuartel de la Victoria, con 10, 20, 30 o 90 hectáreas como esa propiedad, Rodrigo. Es un lugar sagrado. Ahí están nuestros antepasados, ahí está la gente que peleó por este país, Rodrigo. Minio, desde mi punto de vista, ¿verdad? A lo mejor el equivocado soy yo, ¿verdad? Y tus reivindicaciones sociales son las correctas, pero de verdad te digo, o sea, es el cuartel de la Victoria, no es cualquier propiedad, no es San Francisco en Ceballos Square, Rodrigo. Sí, por eso los restos de los descansan en paz y nosotros también nos honramos. Nosotros, vos, Rodrigo Rojas, que de verdad sí. te quiero decir esto en público, te quiero y te aprecio porque fuiste solidario conmigo en un breve lapso de tiempo en la vida y sos un chico con demasiado futuro, pero déjame decirte esto, vos y yo estamos acá respirando como paraguayos por esa gente que está enterrada en el cuartel de la Victoria, Rodrigo. O si no, vos, Rodrigo Rojas, hubiera sido boliviano y yo, Clary Arias, hubiera sido boliviano. Gracias, Clary, correcto, es así. Por eso nosotros estamos lejos de esa tumba. Bueno, igual en la semana lo hablamos en la radio también porque no hay tiempo. Y Guido está militando en un partido político, me dijo, ¿no? Sí, mira, yo soy, a los 15, 16 años, yo soy del interior en primer punto, quiero aclarar, ¿verdad? Yo soy lo que nos tiraron los ojeros, nos tiraron de allá.
de familia a los 15 años te obliga, o no es obligación, ¿verdad? Pero ya te incentiva a afiliar. Estoy afiliado al Partido Liberal. ¿Está Pero afiliado? yo no tengo intenciones, no estoy metido acá en nada, yo no conozco. No, claro, pero yo estoy obligado a preguntarte, Guido, por eso te pregunto. ¿Está afiliado al Partido Liberal, me dijiste? Sí, pero votante. Ok, votante, no militante. No en ningún caso. Porque, ¿sabe qué? De raíces pues, siempre antes tu hijo tiene que afiliar. Sí. Así yo no mismo. soy militante, no activo en política. Bueno, Guido y Rodrigo, gracias por el tiempo. Esta semana lo seguimos hablando. Una vez que cortamos esto, se termina el bloque. Víctor Guanes, vecino del barrio Reducto, gracias por el tiempo. Yo quiero decir esto, uno tiene que tomar posiciones en la vida, ¿no? Y yo hoy, mi posición es claramente al lado de Víctor, de los vecinos, cualesquiera sean los intereses que ellos administren. Puede ser un interés inmobiliario de que sus propiedades no sean devaluadas con el tiempo por tener un asentamiento, una invasión. Pueden ser un compromiso histórico como el que mencionó Víctor. Ellos quieren que el Cuartel de la Victoria siga siendo eso, un Cuartel de la Victoria en un barrio de gente pobre o muy pobre o desahuciado, desigualada. Por eso hoy me pongo del lado de ellos, de los vecinos y de todos los ciudadanos, aunque también tenemos que admitir que esa desigualdad que mencionan estos sin techos está allí latente y existe, Víctor. Así es. Clary, muchas gracias por invitarme a tu programa. Quiero saludar a todas las personas que hoy están sentando posturas, asumiendo una posición como la que estás mencionando y que están dispuestas a dar batalla para que estas personas no se salgan con la suya. Clary, bien dijiste que no se puede pretender encarar un buen proyecto si se violan las leyes y la Constitución Nacional. Para las personas que no saben, ingresaron a la medianoche, amparados en la oscuridad. Fueron decenas de colectivos transportando a personas de todo el departamento central, cortaron las alambradas del cerco perimetral del Cuartel de la Victoria, usaron la violencia, usaron la fuerza, fueron con palos, fueron con machetillos y estos nos relataron los militares que estaban observando lo que ocurría. La población y los vecinos vieron todo, hay testimonios de esto y es un hecho absolutamente repudiable, Clary. Veremos cómo se define esto. Gracias, Víctor Guanes, por venir. Gracias, también gracias a Rodrigo Rojas y a Guido, los dirigentes sin techos que accedieron a hablar con nosotros. Pausa rápida, 23 minutos de puro debate político al cerrar el programa después de estos mensajes. Seguimos, esto es Caro Cruz en este día de Pascuas. A las 23 y algunos segundos llega Icar con todo el resumen de lo que hasta ahora se jugó en una fecha más del Apertura, el torneo más importante de nuestro fútbol. Están aquí Leandro Prieto y Eduardo Valiente, ambos analistas políticos, consultores también de profesión, ¿no? Vamos a hablar de lo que es obvio en este abril, las elecciones generales y del panorama para el próximo quinquenio. Pero antes, un informe de nuestra periodista Mariana Pineda. A diferencia de 2013, cuando vivimos una campaña electoral cargada de mucha confrontación y ataque, a criterio de especialistas, la actual campaña política de cara a las elecciones del 22 de abril próximo se caracteriza aún por la baja carga de agresividad entre los contendientes. Asimismo, en cuanto a la estrategia mediática, se observa una mayor apuesta por la comunicación en medios alternativos como Facebook, Instagram o Twitter, por encima de la campaña tradicional, que giraba en gran parte en torno a las grandes concentraciones de seguidores. El mensaje de Mario Abdo Benítez, si bien ya ha superado las internas y busca atraer al sector independiente, sigue mayormente enfocado en los colorados, mientras que Efraín Alegre y por sobre todo Leo Rubín apuntan con más fuerza al sector joven. En el discurso, el nivel de agresividad es aún moderado, principalmente entre los candidatos de las chapas presidenciales, aunque en los últimos días sí se percibió un leve aumento en el ataque discursivo por parte de la alianza a ganar hacia el candidato colorado Mario Abdo Benítez.
Benítez. A criterio de Eduardo Valiente, experto en campañas electorales, el ataque forma parte de una estrategia de campaña que busca desprestigiar a quien está primero en las encuestas. De las encuestas dadas a conocer hasta el momento, solo los resultados de Atiesnit dan como ganadora a la dupla Efraín Alegre-Leo Rubín, en tanto que todas las demás, entre ellas las realizadas por Francisco Capli, Enrique Tacachase y Ecodat Paraguay, ubican como ganadores a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Bueno, caramba, dentro de unas pocas semanas vamos a tener una elección general. Siempre la euforia para los demócratas es bastante alta. Pero mi pregunta para Eduardo Valiente es si en 20 días todos los vaticinios se pueden cambiar. Si en 20 días un candidato que viene 20, 15 o 10 puntos abajo puede revertir algo. Sí, Clary. De 21 días hasta las elecciones, de que puede cambiar el panorama, puede cambiar el panorama. No puede fluir de manera natural la política, mucho menos una campaña electoral. Nadie va a permitir eso. Y no te puedo asegurar que esa tendencia va a ser definitiva el 22 de abril. De que puede variar, puede variar. ¿Es muy difícil? Claro que sí. Respondiendo a tu pregunta, claro que puede variar. Pero yo le ponía este ejemplo, voy a ir haciendo un ping-pong rápido para aprovechar estos últimos 20 minutos. Yo le decía a un amigo un ejemplo, Leandro. Marito va a perder esta elección si va al Defensores del Chaco en un clásico y le prende un bife a su señora, por ejemplo, frente a toda la gente. O sea, es la única manera que veo que él pueda perder estas elecciones. Pido perdón por el mal ejemplo que acabo de poner, pero realmente solo puedo graficar esto de manera brutal, porque todas las encuestas, salvo la de Atiesnit, le dan una gran diferencia al candidato colorado. Vos hiciste encuestas. Buenas noches, Leandro Prieto. ¿Cómo está, Clary? Sí, en la empresa con la que yo estoy aliado, que es Ecodat, realizó una encuesta que terminó hace una semana más o menos, creo. ¿Cuál era la diferencia? Más de 20 puntos a nivel nacional para presidente. Más de 20. Mira, te digo, yo desde el 93 que no recuerdo una diferencia tan grande entre un candidato colorado y un candidato liberal. Sí. Ojo que, en encuestas, digo. Claro, eso es cierto, hace mucho... Sin una tercera fuerza importante. Exactamente, en los 90 fueron, y ya comienzo del 2000, fueron las últimas grandes diferencias que se dieron así a nivel de encuestas, ¿verdad? Sí. Por una parte. Por otra parte también, si mal no recuerdo, yo no estaba metido mucho en la historia en la encuesta durante esa época, pero para darle un poco de picante a este... yo creo que cuando se candidató Carrizosa para intendente, 2010, parece que todas las encuestas le dan ganador a él y una de las encuestadoras fue la única que acertó, de entre las que se publicaban, ¿verdad? Arnaldo, si mal no recuerdo. Arnaldo, sí. ¿La verdad? Sí. Exactamente. Le dan, ¿Pero qué me está diciendo? ¿Que puede ocurrir esto ahora? No, claro, o sea, quería hablar en la encuesta en sí, ¿verdad? La encuesta hay que entenderle como una herramienta de trabajo y no como un elemento de predicción, no es una bola o de propaganda. O de propaganda, eso le encanta a todos, como un elemento de propaganda está insertado en nuestra cultura. Pero si bien es interesante como para saber dónde estamos, es una brújula, también se pueden crear, hasta ahí se puede llegar con la encuesta, se pueden crear escenarios posibles. Y en base a eso ir viendo hacia dónde se está dirigiendo, no solo una candidatura, la de uno mismo, sino las demás candidaturas y el ambiente, ¿verdad? Porque suele pasar que los candidatos, haciendo una mala campaña, se disocian de la sociedad y del electorado, y en ese espacio, en esa masa olvidada, ¿verdad? Disociada, excluida, es la que a veces dan las sorpresas y acortan o dan la vuelta grandes diferencias. ¿Por qué podría, perdón, sí. Quiero repreguntarte allí, ¿por qué podría disociarse un político de la realidad o de una masa electoral importante? No sé, ¿cómo ocurre eso, por ejemplo? Generalmente es cuando no se utilizan métodos científicos y herramientas claras para el trabajo, para poder entender, y se tienen asesores o amigos, o hablando un poco más fuerte, cortesanos que están anquilosados con antiguas ideas, ¿verdad? Y eso existe todavía. Yo veo, al recorrer por la calle, siguen haciendo con unas propagandas que parece que son de los años 50, ¿verdad? Que son términos ya que hoy inclusive ya no son ni buenos, sino son peyorativos, ¿verdad?
Espera un ratito. Ahí quiero que te quedes porque tengo una pregunta para hacerte. Valiente, mencionaste que esto puede ser, que cualquier cosa se puede revertir en 21 días. Sí, así es. Y la encuesta que hizo Leandro Prieto con su asociado de Codat da también más de 20 puntos de diferencia a favor de Abdo Benítez. ¿Cómo se puede explicar que todas estas encuestas que mencionamos, salvo la de Atientit, le dan una amplísima ventaja a Marito Abdo, pero la lista de senadores de ese candidato está, no sé si mal en la encuesta, pero es raro que el Partido Colorado no golee en la lista de senadores, por ejemplo? Bueno, para recordar también y complementar lo que había dicho Leandro, en el 2010 Carrizosa tenía 10-11 puntos arriba. Y se lanzó la última encuesta que salió en un periódico, creo que una semana antes, le daban con 10 puntos arriba. El eslogan era "Ya somos mayoría". Y el resultado fue, bueno, una encuesta es una intención de voto, creo que ya está de más decir eso, Sí. ¿verdad? Pero también te indica cuál es la tendencia. Yo veo que está muy alejado de la realidad que el resultado sea superior a los 20, 30 puntos, ¿verdad? Como dice la percepción ciudadana o la intención de voto. Sí creo también, de acuerdo a los estudios que también vimos, que no salen, que no se publican, con las que nosotros también llegamos a trabajar en algún momento, que Marito Abdo hoy está número 1, eso es algo que también nosotros observamos, pero que la victoria, en el caso que se dé, puede llegar a ser de 4 a 3 o 4 a 5 puntos. No tan alejado, pero sí es una victoria, ¿verdad? Eso para seguir conversando más sobre el tema de las encuestas. Ahora, a nivel comunicacional también hay un factor muy, muy importante. Cuando haces una campaña enfocada en tu mayor recurso, y tu mayor recurso, ¿quién es? Es tu candidato, y es el candidato presidente, entonces las otras candidaturas van perdiendo más fuerza porque el protagonista de tu campaña es el candidato. El premio mayor, digamos, Sí, la presidencia de la República. Incluso tu eslogan es el nombre de tu candidato, es Marito de la gente o Paraguay de la gente. Entonces tu eslogan y tu campaña se basa en un candidato. Eso hace que se debilite sus otras listas de lo que es el Senado, diputados y demás, ¿verdad? Incluso las gobernaciones. Entonces, ¿quién tiene más popularidad? El candidato número 1, el candidato al Ejecutivo, ¿verdad? Por eso es que se da esto que estás diciendo, ¿verdad? Que en las mediciones estamos viendo que el Partido Colorado no está goleando en sus listas parlamentarias, pero sí en la lista ejecutiva. Sí, es cierto. Leandro, hablaste de las malas campañas. Alguien me dijo hace unas horas que cuando el elector o la electora va al cuarto oscuro, muchos de esos que van a votar no tienen la más pálida idea a quién le van a votar, pero que allí funciona el marketing de repetición. Vos me mencionás, por ejemplo, estos carteles que invaden, o están de moda ahora los columneros. En un columnero vos podés ver hasta 4 o 5 publicidades con la fotito del candidato o candidata y el número de lista, nombre del partido y a veces un eslogan pequeño. ¿Eso sirve o no sirve? Digo, ¿el marketing de repetición en la política es bueno, malo, sirve, no sirve? Y yo te respondería con una pregunta. Sí. ¿Cuánta cantidad de imágenes vos ves en el trayecto desde tu trabajo hasta tu casa? Cientos. ¿Qué capacidad tiene el cerebro de archivar toda esa información cuando que vos te estás pensando en el trabajo del día de mañana, en muchas otras cosas? Ya no funciona porque ya hay como digamos, un exceso de imágenes en todas partes, ¿verdad? Sí es necesario porque hay que tener presencia, ¿verdad? Hay gente a la que no se la conoce, por ejemplo. No va a tener voto. El principio básico es que se lo conozca. Y para eso sí puede servir ese marketing de los... Fíjate, le pones a Barrabás contra Jesús, gana Barrabás y es más conocido, ¿verdad? Y si Jesús es un desconocido. Es así de sencillo, en principio, porque es la base de la credibilidad primero. Pues. ¿Y qué publicidad negativa viste que mencionaste vos? Por ejemplo, arcaica o... No negativa, sino que en realidad que puede ya tener connotaciones hasta inclusive peyorativas, ¿verdad? Por ejemplo. Nacionalismo y patriotismo. Hay diferentes maneras ya de demostrar eso. De hecho, que en el léxico... hablemos académico, por llamarlo de una manera, decir patria suena como fascista, ¿verdad? O como algo así muy dictatorial. Entonces hay otra sociedad, la gente,
Hay otros términos ya que se utilizan porque el lenguaje va evolucionando a medida que la sociedad también evoluciona y cambia sus conductas, ¿verdad? Ahora, con referencia a lo que dijiste en las urnas, sí, es cierto. Pues es que hay que medir, eso, hay que hacer estudios sobre eso, pero cada vez es más grande la gente, que yo había dicho en un programa, en el último programa que estuve acá, que estuvo uno de los candidatos a presidente, que había que tener cuidado porque la gente decide ahí. No es que se va, una gran mayoría se va sin saber a quién le va a votar. Un compañero mío... Ni siquiera en la presidencia, ni siquiera en la candidatura a la presidencia. No, la presidencia sí es más de... Pero las otras candidaturas no. En diputados, concejales Juntas departamentales. departamentales. Eso es, sí, la oferta es enorme. Y te interrumpo, el tema de la diferencia también se da por una cuestión, digamos, aritmética, ¿verdad? El hecho que... cuánto hay de oferta en presidenciales y cuánto hay de oferta en senadores? Hay mucha oferta en senadores. Sí. Entonces eso diluye las diferencias. Se concentra más porque hay dos candidatos, ¿verdad? En el otro, en cambio, tenés como 6, 7 listas preferidas que se van dividiendo cada una su porcentaje. Bueno, a ver, ¿hay algún candidato o candidata, digamos, que haya pedido asesoramiento tuyo en estas elecciones? No hace falta dar nombres, pero ¿qué es lo que te pide un candidato, por ejemplo? Además de la encuesta. La encuesta, pues, como la libreta, sí. Esa página. Pero más allá de eso, ¿qué te pide cosas y acepta tus consejos, sí o no? Depende mucho, porque sí, me pasó que ya pidieron asesoramiento. Yo lo que vi con la gente que pide asesoramiento de los políticos no entienden absolutamente nada de lo que es esto. La consultoría política, no la política. Otra cosa es tener esa pasta innata de poder ser un negociador, pero de lo que es el comunicar, como dijo Eduardo, eso es primordial. El saber que hay diferentes etapas donde actuar, que son simplemente, que después se subclasifican, pero la primera, la conquista. La conquista en todo término. Segundo, la construcción. Tercero, la consolidación. Y después existe algo, si querés ya dejar un legado final, el marketing de salida. De salir con gloria, ya de toda esa carrera política que hay. Ya, digamos, en términos electorales estamos ahora en la consolidación. No, ahora estamos en la conquista. Porque la parte electoral, ¿quién gana? Okay. ¿Quién gana? Va a ser el conquistador. Tiene 5 años para construir y proyectarse luego a la consolidación, ¿verdad? Que quede en el tiempo los logros o los hechos, los objetivos concluidos, ¿verdad? Y en tu encuesta Lugo también salió bien en la lista del Senado. Sí. Pero eso es porque es un expresidente. Y sí, podríamos decir, es un factor que podría determinar en cierta manera, porque también Nicanor tuvo, digamos, sí, contra todo pronóstico, un buen desempeño. 10 años después logra una banca, sí, digamos, una interna muy reñida. Después de hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero Lugo también, Lugo podría decirse lo mismo, hizo tantas cosas y la gente, mira, en todas las encuestas está bien. Sí, en todas las encuestas. Hoy el Frente Guasú podría convertirse en la tercera fuerza electoral, reemplazando a Patria Querida, al Encuentro en el pasado, al UNACE. Eso con un colega ya veníamos advirtiendo hace unos 6, 7 años, que la izquierda, si logra consolidarse con un discurso, con una actitud unida, puede convertirse hasta inclusive en la segunda fuerza. Hasta en la segunda, pero la tendencia latinoamericana de las corrientes de izquierda es generalmente atomizarse. Y el mayor ejemplo, la vidriera genial puede ser, o podemos ver Argentina, precisamente Buenos Aires, Brasil y México, ¿verdad? Que vos ves cómo se parten, primero llegan con fuerza y después... Pero hay un progresismo que es exitoso y funciona, bueno, dos en realidad creería yo, Uruguay y Chile, por ejemplo. Sí, no, claro. Que electoralmente son muy sólidos. Claro, pero con profunda raigambre democrática en el caso de Uruguay, por ejemplo. Institucional, democrática, eso ya es otra cuestión y cultural, digamos, ¿verdad? Ellos son muy... ellos ya no hablan de Semana Santa, por ejemplo, la semana de algo así, que semana de la cultura, del turismo. Espera un ratito porque tenemos que cerrar esto. Valiente, acá Leandro acaba de tirar una bomba tremenda. Él cree, visualiza de que la izquierda podría reemplazar al liberalismo como segunda fuerza electoral. Ahora las encuestas, por ejemplo, para el Senado por lo menos Lugo arrasa. Sí, en un futuro, pero de acá a cuando, 15 años, Leandro, puede ser, no sé, ¿verdad?
hablar de la segunda fuerza que le desplaza el Partido Liberal hoy en día creo que está alejada de la realidad. Movilizar 45.000 personas que es entre apoderados, qué sé yo, miembros de mesa, que en su totalidad puede llegar a ser 400.000 personas, que tiene la capacidad para hacer el Partido Liberal, le pone en el segundo lugar sí o sí. Al igual que el Partido Colorado también con toda la estructura. Entonces, con los dos partidos tradicionales, con sus estructuras tradicionales, difícilmente un frente como el Frente Guazú de Lugo pueda ocupar uno de esos dos lugares. Creo sí, está bien posicionado Lugo, es bastante popular. Un fenómeno que me llama profundamente la atención es que capaz después en la era democrática, por primera vez el tercer espacio continúe después de un periodo. Pues hablamos en el 98, ¿quién fue? 98 fue el Encuentro Nacional, en el 2003 fue Patriquería, en el 2008 fue UNAC, en el 2013 Frente Guazú, y ahora 2018 capaz sea Frente Guazú otra vez. El tercer espacio siempre fue un péndulo de los nuevos partidos que estaban creciendo, ¿verdad? Y en esta oportunidad creo que el Frente Guazú podría ser. Pero de ahí a que ocupe el segundo lugar o que su tercera fuerza esté cercana a la cantidad de senadores que meta el Partido Liberal, creo que no es cierto. Bueno, te agradezco, Eduardo Valiente, por el tiempo. Les pido disculpas por el breve lapso de tiempo que tuvimos, pero vamos a volver con este tema antes del 22 de abril, ¿ok? Excelente. Gracias. Leandro Prieto, mira qué interesante, yo no me había fijado en esto. Es la primera vez que un partido político va a quedarse en el tercer lugar por 2 elecciones presidenciales consecutivas, que puede ser el Frente Guazú, ¿no? Si no hay una sorpresa, pero... Fíjate, acá en nuestras, como dije, senadores es muy dinámico, va cambiando por día, ¿no? Tengo que terminar, Leandro, dame el dato. Porque 15% los dos en un empate técnico, Partido Liberal y Frente Guazú. Lo sabremos el 22 de abril. Gracias, Leandro. En 30 segundos llega Ícar para tener un resumen parcial de lo que hasta ahora aconteció en esta fecha del torneo Clausura. Buenas noches.